Géminis, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Este espacio fue creado pensando en ti, Géminis. La lectura de hoy te guiará a tu fuente, esa fuente donde se encuentra radicada tu economía y tus finanzas. Géminis, por lo general tú te cuesta concentrarte. Es conveniente que en este aquí y ahora estés concentrado. Tengo buena información para ti. Eres un signo sociable, te gusta viajar, conocer personas, te gusta estar ocupado. Y bueno, tienes un carácter un poquito contradictorio. Por una parte te adaptas con facilidad y rapidez y por otra te resulta un poco difícil la adaptación. Pero como eres un signo curioso e inteligente, por lo general optas por la adaptación. Y eso es muy bueno, Géminis. Muy bueno. Los Géminis nacidos en el mes de mayo son extrovertidos. Y los nacidos en el mes de junio suelen ser más selectivos en sus amistades y relaciones. Son más propensos a la introspección y reflexión. Géminis, sé que te irritas fácilmente con las rutinas, no obstante, esta semana te sugiero que te enfoques. Y yo voy con esos Géminis, voy a comenzar con los Géminis casados, esos Géminis comprometidos, esos Géminis con hijos. Vamos a comenzar a ver cómo están tus finanzas, Géminis, para esta semana. Bueno, Géminis. Para unos Géminis están que, bueno, el dinero no me alcanza, que no tengo lo suficiente, vamos a ver. Bueno, ese Géminis que sí, que no, que sí, que no. Pero te comento, Géminis, que en esta semana hay propuestas, buenas propuestas. Para este Géminis, que trabaja en empresa, que tiene un jefe, este Géminis dice que no le alcanza el dinero. Por supuesto dice, no, yo voy a huir de aquí, este dinero no me alcanza. Pero fíjate que hay fluidez, hay bastante fluidez. Hay quizás horas extras, quizás aumentos de sueldo. Por acá también salen aumentos de sueldo. Entonces va a haber fluidez de dinero. Para este Géminis que tiene su empresa, que está más libre en ese aspecto, pues vienen firmas de contratos, viajes al exterior desde el lugar donde se encuentren. Y claro, también vienen que tiene que arreglar algunos documentos. Y bueno, creo que es relacionado con respecto a si firmas fuera de donde te encuentras, tienes que arreglar ciertos documentos para que pueda la empresa arreglar todo con tus documentos y la negociación que se está haciendo contigo. Pero eso va a fluir, eso está fluyendo, eso está manejándose muy bien, Géminis. O sea, este mes que está finalizando y este que está entrando, vienen buenas negociaciones para este Géminis independiente, para este Géminis casado, con familia, que tiene responsabilidades. Como va a haber mucha fluidez de dinero en este mes que viene, este mes donde mucha gente va a estar de vacaciones, otros tienen que trabajar, en unos lugares hay verano, en otros países hay invierno, en otros países es un país tropical. Entonces, bueno, va a haber mucho movimiento, eso que te gusta, para allá y para acá, viajes, encuentros. Te gusta mucho eso, los viajes, te agrada conocer nuevas personas, eres muy entusiasta con todo eso. Este Géminis casado, aparte de tener viajes por compromiso, también va a tener viajes familiares y eso está bien porque te oxigenas. Pero también es un buen momento, Géminis, para comprar seguros. Algunos seguros están por vencerse, hay que estar pendiente de eso porque
bueno, hay que cuidarse de las situaciones que pueden presentarse en la casa o en el carro o en la vía. Entonces es bueno, Géminis, que tengas al día tus seguros de auto, tus seguros de casa, tus seguros de vida, por cualquier circunstancia que pueda presentarse. Como eres una persona que está viajando, que está de un lado para otro, este Géminis que le toca viajar, que le toca moverse, entonces es bueno que tenga sus seguros al día para resguardar su salud y la salud de sus seres queridos. Te viene bastante trabajo, Géminis, mucho trabajo y felicidad. O sea, esta felicidad es cierres de contratos, cierres de negociaciones, aumentos para aquellos que están trabajando en empresas, y los que aún no tienen empleo, pues vienen empleos para estas personas. Te recomiendo, Gemini, que estés como que un poco tranquilo, un poco comedido, que no te desesperes tanto. Mira, la situación se sabe que a nivel mundial está un poco convulsionada, pero dentro de todo eso hay soluciones para muchas cosas. Entonces es bueno ir tomándose las cosas con calma, analizándolas, cerrando negociaciones. Eres un signo que de repente ahorra mucho o de repente gasta mucho. Entonces tienes que tener un equilibrio en ese, tienes que tener un término medio, o sea, decir para esto y para lo otro, pero siempre tener tu reserva. Tienes que tener siempre tu reserva. Recuerda que hay unas vaquitas gordas y otras que bien son flacas. Entonces, para todos los momentos tiene que haber esa tranquilidad, esa comodidad económica. Sabemos que el dinero no hace la felicidad, pero sí la mantiene. Entonces hay que cuidarse mucho económicamente. Entonces, a la hora de tomar decisión, analízalo, cree en ti mismo, ten confianza en ti, ten confianza en esa intuición maravillosa que tienes y sabes que las cosas van a salir bien. Al menos esta semana las cosas van a salir muy, pero muy bien. Entonces confía plenamente en ti. Ahora voy a ir con esos Géminis solteros. Ese Géminis que, wow, un paseo por aquí, un paseo por allá, que le gusta divertirse, que le gusta ir para allá, conocer personas, leer, porque a Géminis le gusta leer, le gusta conocer, le fascina eso. Aunque hay muchos proyectos que no terminen, no importa. Él igual comienza otro, eso es así. Géminis es muy activo y eso, bueno, no le gusta estar desocupado. Entonces vamos a ver cómo se presenta esta semana para ese Géminis. Wow, este verano en muchos países, este invierno en otros países y este trópico rico en otros países. Entonces, bueno, vamos contigo, Géminis soltero. Wow, viene, mira, vas a conocer muchas personas. Y fíjate, aunque no empezaste con buen pie, para muchos Géminis que no comenzaron con buen pie en el trabajo, porque hay unos que comenzaron a trabajar, otros que ya estaban trabajando, esta semana las cosas van a cambiar, Géminis. Viene un equilibrio, viene una estabilidad, vienen reuniones. Entonces, este Géminis que depende de una quincena, que depende de una mensualidad, también van a haber unos negocios por fuera, o sea, una que otra cosita que se va a presentar, y eso es bueno porque esa es entrada de dinero, eso es fluidez, eso es economía fluyendo. Entonces es muy importante que no te me decaigas porque viene ese equilibrio, viene esa firma de nuevos contratos, de nuevos aumentos. Entonces hay que estar al pie del cañón. Para este Géminis que es soltero y le gustan los bienes raíces, que trabaja en bienes de raíces, vienen buenas ventas, muy buenas ventas. Eso que tienes en esa carterera que tú decías, bueno, no se da, no ha salido, ¿qué pasa que está estancado? Pues esta es la semana, Géminis. Eso va a fluir, esas ventas van a
surgir de inmediato. Y viene nueva entrada de negocios, o sea, nuevas casas, apartamentos, terrenos que te van a estar dando a ti. Entonces es bueno. Y hay Géminis que están pensando, oye, ¿y si monto mi propia oficina? Muy bueno, Géminis. No lo pienses más. Este es el momento. Este es el momento, toma la decisión y lánzate al vacío, porque de verdad, mira, aunque a veces te cuesta un poquito lanzarte al vacío porque dices, ay, si no, que sí, sí, que si no, que sí, sí, porque eres ese signo que va y viene. Entonces, este es el momento, enfócate y di, me lanzo, ¿ok? Y es el momento, te lo recomiendo que sí. Está el Géminis también, que tiene ya su empresa establecida y que ha llegado y la cosa se ha caído en varias de estas empresas y dice, wow, ¿será que voy a surgir nuevamente? ¿Será que con toda la situación que está pasando en el mundo yo voy a surgir? Pues déjame decirte que sí, que las cosas van a empezar a fluir. Quizás no con la rapidez que tú quieres, pero te digo que tengas paciencia, mucha paciencia con todo esto, pero sí, la rueda de la fortuna nos dice que todo va a surgir. Así que por favor, ten paciencia, ese negocio que creías estar estancado va a surgir de sus cenizas, entonces fluye con él, fluye con él. Eso sí, tienes que tener mucha mente positiva, mucha seguridad y enfocarte. A veces es bueno meditar, a veces es bueno estar un poquito con nosotros mismos y preguntarnos y decirnos, bueno, este es el camino, debo tomarlo. Yo te digo que sí, este es el momento. Entonces tienes que aprovechar este momento que las cosas de momento llegan y fluyen. Entonces tú no dudes, porque sí, para esta persona que tiene empresa, que las cosas estaban estancadas, van a fluir. Para este Géminis que creía que sus ventas no se iban a dar, que tenían tiempo en esa cartelera y nada que se entraban, esas se van a llevar a cabo, esos cierres van a llegar rápido y van a llegar nuevas viviendas para vender, apartamentos, terrenos. Entonces hay que estar fluyendo con la energía que está en el ambiente, porque ahorita hay mucho movimiento y no nos podemos solamente dejar que sea la negatividad que nos lleve, sino que tenemos que ir con el movimiento. Entonces vemos lo que se ve un poquito oscuro, entonces decimos, bueno, nada, aquí al final de esto tiene que haber algo que va a funcionar. Y este es el momento para que eso funcione. Entonces te digo que sí, que seas positivo, que fluyas, que las cosas se van a dar con mucha facilidad y va a haber mucha fluidez de dinero y eso es importante. Y mira, Géminis, tú sabes que esta es una lectura general, pero yo sé que si conectaste con mi canal en este momento es porque parte de lo que dije o todo lo que dije te sirve a ti. Si deseas una consulta más personal, bien sea sobre tu salud, tus finanzas, lo que tú desees, te pido que por favor vayas a mi página web, aguasdesabiduría.com. Te estoy leyendo allí y ahí vas a tener toda la información para concertar una cita. Bueno, Géminis, que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia y ten confianza en ti mismo que las cosas van a salir bien. Éxito.